Hoy, en esta fecha tan representativa para todos los mexicanos, el 10 de mayo, Día de las Madres, en que la pasión por el amor a mamá se desborda, arrastrada por la mercadotecnia, que explota a su máximo y en todo su esplendor el comercio organizado e informal para llevarnos de la mano o casi a empellones para comprar algo que llevarle a mamá si todavía nos acompaña en esta vida. Si no, pues ir al cementerio a llevarle flores. Pero de veras que se vuelve en un caso de análisis político, social, cultural, esta fecha. Porque incluso hay quienes, ante tanta acometida de la publicidad, tanto en los medios impresos como electrónicos y digitales, hay quienes se sienten como hormigas pisadas porque no tuvieron que llevarle a mamá y ven cómo le hacen, porque no hacerlo implica convertirse en el ser más despreciable del mundo por no tener presente que es un día que llueva o truene, tenemos que ofrecerle un presente a mamá cuando pues mamá no nos da atenciones y amor nada más un solo día, nos lo da siempre, desde que estamos en su vientre hasta que nacemos y toda la evolución que sigue, incluso hasta morir. Entonces, ¿por qué hemos dicho siempre, por qué tiene que ser un día en particular? Bueno, es la mercadotecnia, decíamos, que nos lleva a ese consumismo. Pero pues felicidades a todas las madrecitas del sur de Veracruz, de todo el estado, de todo México y de todo el mundo. Y es que fíjese que en nuestro país es una figura representativa que nos sirve para por lo menos 30 definiciones. Entre otras, nos van a decir si no, que son muy familiares, está la de cuando nos hacen algo que nos disgusta o que no nos conviene, que afectan nuestros intereses o que van en contra de lo que opinamos. La expresión que brota a flor del labio es qué poca madre. Otros también para cuando algo falla o que nos es grato incluso, no obstante que afectemos a otros, pero si no, es común expresar que a toda madre. Y así, por el estilo, por lo menos mínimo 30 definiciones donde aparece el nombre de mamá, un ser sublime que pronunciarlo, es decir, darle la interpretación, uso o expresión que cada quiere, tiene un significado que implica precisamente involucrar a ese maravilloso ser en toda nuestra vida, en todas nuestras acciones, para bien, para mal, para reír, para reñir, y es algo que en verdad llama la atención porque no obstante decíamos que hoy se desbordan las pasiones para halagar a mamá, para festejarla, y he sabido cómo algunos
le anuncian con tiempo que le van a comprar un refrigerador y un televisor. El refrigerador para que conserve sus alimentos y el televisor para que vea lo que quiera ver. Pero lo cierto es que se sabe cómo el refrigerador se lo compran los hijos para enfriar sus chelas y el televisor para ver cómo eliminan al América, que no llegó, no tocó ni baranda en este torneo de la Liga MX, no llegó a liguilla, y así por el estilo. En nombre de mamá se cometen muchas injusticias en contra de mamá misma, porque y creemos que le engañamos, ¿no? Pero mamá no, mamá es un ser muy inteligente, sabio. Y por ahí por la mañana leía yo un pensamiento que me hizo llegar mi hija Ida del Carmen, de un gran pensador europeo que decía que Dios, ante la circunstancia y comprobar que le era difícil estar en todas partes al mismo tiempo, esto en sentido figurado, porque sabemos que sí está en todas partes, pero en sentido figurado decía este pensador europeo, como no podía estar en todas partes al mismo tiempo, creó precisamente a las madres, que están en todos lados. ¿Qué le puede pasar al hijo desde que está en su vientre, desde que está en su regazo, desde que gatea, desde que da sus primeros pasos, desde que corre, empieza a crecer, a desarrollarse y a reproducirse? ¿Qué puede pasarle? ¿Qué puede sucederle? Que mamá no sea la primera en correr y dar la vida misma por su hijo, hija, y luego por toda la descendencia de los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y en fin, todos los que alcanza a ver, hasta donde la vida se lo permite. Un ser que hemos dicho y repetimos hoy en homenaje a mamá. En mi caso, pues ya nos abandonó, está ya en el cielo precisamente con Dios, y desde allá nos ve, nos socorre, nos orienta, nos protege. Decía yo que en el caso de mamá, es el ser más maravilloso, más sublime que puede existir sobre la faz de la tierra. No hay nadie más como mamá. Y de ahí decíamos que su nombre, su presencia, su amor aparezca y esté presente en la vida, particularmente de todos los mexicanos que tenemos, o todos los latinos que tenemos una forma muy singular de interpretar lo que significa ese ser extraordinario. Y después de esto quiero, en nombre de nuestro equipo, pedirle una disculpa porque ayer no fue posible transmitirle la emisión número 52 de Política a la Mexicana, porque hubo un problema con el suministro de energía eléctrica, y la CFE, a quien agradecemos que no obstante la tardanza, trabajaron hasta corregir esa falla que afectó a un sector de esta colonia donde tienen su casa, y ya llegó la luz hasta como a eso de las 10 de la noche. Tampoco nuestra columna pudimos enviarla, y hasta hoy fue que ya la remitimos con algunos ajustes, porque la noticia no duerme. Ya la pueden encontrar en cebejara.com y en otros espacios. También mañana posiblemente algunos medios impresos como El Heraldo, El Gráfico y Notisur quizá la publiquen. Ya se les envió ese material. Muchas gracias por su comprensión, y aquí estamos hoy para comentarles
lo que está pasando, por ejemplo, aquí cerca en Minatitlán, que hasta este momento, hoy 10 de mayo, cuando ya han transcurrido 8 días de campaña, todavía el PRI no inicia este peregrinar para el proselitismo político rumbo a las elecciones del próximo 4 de junio. Todo indica, según ya lo dio a conocer el OPLE también, porque fue un rumor que les estuvimos comentando, que el candidato del PRI va a ser o ya es oficialmente Ciro Gonzalo Félix Porras, exdiputado local, joven él, hijo de la exalcaldesa, exdiputada local, exdirigente estatal de la CNOP, Guadalupe Josepine Porras David. Pero este es un caso, decíamos en el avance de esta emisión de Política a la Mexicana, la número 52, que el caso Minatitlán, Ciro Gonzalo Félix Porras, se nos antoja propio del maquiavelismo y del faucherismo. ¿Por qué? Porque está envuelto de una serie de intrigas que vemos, y como todo mundo lo ve, porque ustedes saben, han escuchado cómo se ha satanizado a la licenciada Porras David por el papelazo que habría hecho como presidenta municipal de Minatitlán, acusada ante el Congreso del Estado, ante el ORFIS, ante la Contraloría y ante la Fiscalía General del Estado, antes Procuraduría, de no solamente malversar fondos no comprobados, sino dejar deudas millonarias por juicios tanto laborales como por daños a terceros, que no les dio el curso, su departamento jurídico, el curso correspondiente, y se perdieron los juicios llevados a diferentes tribunales, entre estos el Ministerio Público y otros más. Y entonces todo esto trajo como consecuencia la debacle financiera para el ayuntamiento de Minatitlán, desde que inició la administración de su relevo, el relevo de Porras David, Leopoldo Polo García Torres, y después la siguiente administración que inició el hoy diputado federal José Luis Sáenz Soto, y que está concluyendo Héctor Damián Chen Barragán allá en Minatitlán, que están pagando deudas millonarias que dieron al traste con toda la capacidad financiera del gobierno minatitleco para poder al mismo tiempo atender los servicios que se brindan a la ciudadanía y también la situación de la obra pública, que ha ido dando tumbos porque o pagan o proceden legalmente en contra del presidente municipal, del síndico y regidores de la Comisión de Hacienda Municipal por desacato ante los mandatos de los tribunales que le han dado la razón a quienes reclamaron el pago de adeudos, reparaciones de daños, despidos injustificados y todo un rosario de situaciones legales o legaloides en los que se ha visto inmerso, atrapado el ayuntamiento de Minatitlán, un ayuntamiento plural que ha tenido que hacer malabares y utilizar mucha imaginación para no caer en la inmovilidad, sobre todo de los servicios que se brindan a la ciudadanía y de la obra pública, que no luego para acabar de completar
tétrico cuadro financiero del ayuntamiento de Minatitlán, pues vino la situación de las participaciones federales y de programas sociales que les jineteó y les robó el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Una crisis terrible que vivió Minatitlán, que apenas se está reponiendo, porque ya ahorita en este gobierno de Miguel Ángel Linares ya le están llegando, como a todos los demás 211 ayuntamientos veracruzanos, los recursos en forma puntual, y también se trata de rescatar los que se robó la banda de la docena trágica. Y uno se pregunta entonces, ¿a qué juegan? El PRI nominando al hijo de la licenciada Guadalupe Josefín Porras David, a Ciro Gonzalo Félix Porras. ¿A qué lo mandan? Lo están mandando a una guerra sin fusil. Y en la columna de hoy, precisamente, que decíamos ya está en nuestro portal, tratamos de hacer un análisis de cuál fue la razón, la causa, el motivo por la que a la renuncia del doctor Norberto Luna López por el cochinero que hicieron en la planilla allá en el comité directivo estatal, tanto Renato Alarcón Guevara, el disquepresidente de ese comité, y la delegada del CEN, Lorena Martínez, que le han metido mano a todas las planillas alegremente, es decir, allá haciendo sus componendas, como todos los partidos las han venido haciendo, y pues se quedó el PRI sin candidato porque renunció Luna López. Entonces ahora, decíamos, se hablaba también de Noé Hernández González, un petrolero, ex diputado federal, ex síndico único, pero todo indica ya que es Ciro Gonzalo Félix Porras, pero no ha dado ni color ni número, no se sabe de él, y tampoco cuándo va a iniciar por fin la campaña, porque ya se han perdido 8 de los 30 días que comprende ese periodo marcado por los tribunales electorales, en este caso el órgano público local electoral, el OPLE, y lógicamente el Instituto Nacional Electoral, el INE. También analizamos en esta columna que ¿no sería acaso una perversa estrategia de los grupos priistas que ya habían acordado la candidatura del doctor Luna López, y que ahora, ¿por qué y a cambio de qué aceptan que sea Ciro Gonzalo Félix Porras, cuando todos esos grupos han estado exigiendo que se llame a cuentas a Guadalupe Porras David, y ahora de la noche a la mañana aceptan llevar como candidato al hijo de la exalcaldesa a la que tanto han satanizado? ¿Será acaso que lo están echando a los leones de la oposición, a ese circo que le vamos a llamar romano, para que lo destrocen, para que lo hagan trizas y con eso satisfacer una venganza política contra su señora madre? Creemos que Minatitlán no merece esto. Creemos que de haber sido así, pues está atentando contra la estabilidad política, económica, social, cultural y en general de un municipio y de sus habitantes. No entendemos, seguimos sin entender cuál fue la razón, decíamos, causa o motivo por el cual en los grupos priistas o no les tomaron parecer, y todo se hizo desde Jalapa, que no sería extraño porque se está jugando prácticamente a ponerle en bandeja de plata
a los opositores la presidencia municipal de Minatitlán, y ya también comentamos ahí que podría toda esta situación del PRI favorecer al independiente José Luis Almanza Katz o al candidato del PAN-PRD, Nicolás Ruiz Roset, los dos expriistas. O también, en un chiripazo, como suele suceder en Morena, a Nicolás Reyes Álvarez. De ahí en fuera, pues creemos que son los que tienen en realidad mayores posibilidades de competir en igualdad de circunstancias con el PRI. Pero el PRI con este candidato y en solitario, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría en caso de ganar la presidencia municipal? Que no va a tener carro completo en el cabildo, va a tener necesariamente un cabildo plural con los priistas que queden, que estarían en contra de él, más los de todos los demás partidos que también van a estar en contra de él. Y si para negociar va a tener que comprar conciencias para que apoyen y aprueben sus propuestas en las sesiones de cabildo, incluidas las cuentas públicas, ¿o qué lleva Ciro acaso ese as bajo la manga para explicarles uno a uno los señalamientos que se han hecho y que están ventilándose en aquellos tribunales que citamos contra su señora madre, la licenciada Guadalupe Josefina Porras David? Hay muchas aristas que tiene esta situación, que decíamos de ahí que la orientamos hacia el maquiavelismo y hacia el faucheísmo, porque la intriga política por un lado y la situación de poner contra la pared a un enemigo político, no obstante que sea, en este caso de los priistas, del mismo partido. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar en Minatitlán? Pues falta poco para saberlo. En primer lugar, para saber cuándo arranca Ciro Gonzalo Félix por de ser cierta la información que dio el OPRI. El OPRI no tiene por qué estar jugando al gato y al ratón ni a las escondidas, sino que si ya el OPRI dice que sí, pues es porque ya se registró. Claro, nuevamente la planilla minatitleca sufrió un giro extraordinario por la misma situación, que le metieron la mano, el codo y hasta el hombro. ¿Para qué? Para pensar en agradar a quienes finalmente se reparten el botín como mejor quieren. Nos hemos extendido, posiblemente ya no nos alcance mucho el tiempo para hablar de todo, pero si nos aguantan, por favor, ahí vamos, porque fíjense ustedes que hablando de la partidocracia, al presidente estatal y diputado federal plurinominal Gonzalo Guízar Valladares del Partido Encuentro Social, el PES, están acusando y señalándolo con índice de fuego de hacer y seguir practicando lo que ya se sabe que hace la partidocracia, la venta de candidaturas, y no solamente eso, sino como los vendelotes que venden un predio 2, 3 veces y finalmente hay 3 dueños y no es de ninguno. Así están acusando a Gonzalo Guízar allá en Las Vigas, un municipio cercano a Jalapa, y en otros del norte del estado, de haber recibido entre 60,000 en algunos casos y 200,000 pesos en otros para dar la candidatura a determinadas mujeres o a determinados hombres, pero a la mera hora seguramente hubieron mejores postores y sencillamente pues la presidencia es para ti y a ti ni te conozco. Es una vergüenza que esto siga sucediendo en México. ¿Cómo estamos? ¿Cómo la partidocracia nos está pidiendo
que le tengamos confianza, que dicen que están trabajando para recuperar la confianza y la credibilidad perdidas entre el electorado, entre la ciudadanía, entre la población, porque siempre resultan más de lo mismo. Y todavía en estos momentos, un partido como el PES, que perdió el registro estatal y conserva el registro federal, por eso está compitiendo en Veracruz, ¿cómo siguen repitiendo las mismas mañas, los mismos vicios, los mismos atropellos contra la democracia? Es desesperante, preocupante y decepcionante comprobar una vez más lo que hemos dicho, que los partidos, esos miembros de la partidocracia, se convierten, se transforman en viles agencias de colocaciones que llegan y no les importa, le apuestan a conservar el registro como de lugar para las prerrogativas millonarias que reciben, pero de ahí en fuera no le apuestan a la democracia, no le apuestan precisamente a limpiar los escenarios para que el gobernante electo se comprometa, no. Finalmente llegan a gobernar, llegan al poder legislativo, estatal o federal, comprometidos solamente con quien les vendió la candidatura o les dio el dedazo o la bendición para que ocuparan esos cargos. De ahí que llega el pueblo a pedir, a exigir atención para resolver problemas torales y simple y sencillamente no hay oídos, ni los ven ni los oyen, porque no le deben al pueblo que votó por ellos esa oportunidad de servir y no de servirse. Le deben a quien, dueño de los partidos políticos, los mafiosos de la partidocracia, se sirven con la cuchara grande. Tenemos otros temas que ya notamos, pero pues el tiempo se nos agota y mañana, Dios mediante, vamos a continuar porque les vamos a platicar mañana un mensaje que llamaremos subliminal, que dirigió este lunes Andrés Manuel López Obrador en un mitin de la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Hernández. No lo dejamos pendiente, vamos a comentárselos. Fíjense ustedes que dijo ahí algo que llama la atención y preocupa. Dijo que si en algún momento llega a caer, si en algún momento se queda a mitad del camino de este nuevo tercer proyecto que tiene para llegar a la presidencia de la República en 2018, está seguro que habrá quien tome la batuta de su proyecto de nación para continuar en la lucha por la renovación y la regeneración de México. Llama la atención y preocupa porque hasta dónde está llegando López Obrador en esa enfermiza ambición de ser presidente de México, a como dé lugar, a costa de su propia vida. No olvidemos que ya sufrió 2 infartos al miocardio, salió, lo rescataron, pero está llevando un tren de vida muy agitado. Ahorita anda como trompo chillador en 4 entidades, en Nayarit, en Coahuila, en el Estado de México y en Veracruz. Y no para. Entonces, no sabemos si él siente que algo, el organismo nos avisa, y lógicamente nuestros médicos también nos avisan, nos dicen qué está pasando, qué hay. ¿Será que algo le han dicho a López Obrador para que le baje la intensidad a esa campaña tan desgastante que trae? Porque quiere ganar
no solamente las 3 gubernaturas de Nayarit, Coahuila, Estado de México y los demás cargos de elección popular que están en juego, sino ganar Veracruz, que es una de las joyas de la corona electoral en la República Mexicana. Se los comentamos porque no creemos que la vida de López Obrador pueda ser sacrificada por esa enfermiza ambición que tiene de llegar a la presidencia de la República. Creemos que una presidencia de la República no vale una vida de un ser humano. Ojalá y nuestra percepción de ese mensaje que pocos medios de comunicación retomaron, no sabemos por qué, porque es impactante. Nosotros lo tomamos, lo retomamos del Universal, el Diario de México, en una columna que escriben los reporteros de ese periódico de cobertura nacional. Nos impresionó y lo estamos transmitiendo a ustedes, esperando sus comentarios, y decíamos, ojalá haya quien le diga a López Obrador que sin abandonar el barco, sin arriar banderas, haga conciencia de que primero es su salud, es su propia vida, y después los proyectos políticos que quieran. Porque no creemos tampoco que lo haya dicho para victimizarse como suele hacerlo y provocar el sufragio de la compasión, para darle, es decir, chantajear al electorado de esas 4 entidades este 4 de junio y las que vienen y de todo el país en el 2018. Ojalá y no sea así, y en realidad lo esté diciendo en un gesto de honradez, pero que no quiere de ninguna manera desesperar ni decepcionar a quienes lo siguen en forma por demás fanatizada. Ese día que dijo esto, que si volvemos a caer, que si llegásemos a caer, ahí el auditorio donde estaba, le contestaron, nos levantamos. Él ya no hizo ningún comentario sobre eso, pero sí dejó bien claro que algo hay por ahí que quizá no quiera decirlo abiertamente, pero le vamos a seguir periodísticamente la pista a esta situación que decimos hasta dónde puede llegar alguien en su ambición de alcanzar un objetivo, por caro que sea, ofrendando su propia vida. ¿Un mártir? Por supuesto que no, porque nadie le está prohibiendo que ambicione, que anhele ser un líder ganador de elecciones o ser un líder que llegue a presidente de México. No, él ha hecho campaña, le hemos platicado cómo le ha ido en Veracruz, no tan bien como suponen algunos que le va a ir ahora o mañana. La gubernatura no la pudo ganar con todo y que ese arrastre popular que se supone tiene. Quedó en tercer lugar su candidato Cuitlahua García Jiménez. Y en la elección para diputados locales, que fue con la de gobernador, tampoco. Es tercera fuerza. Y en la anterior para diputados federales solamente ganó 2 distritos, Coatzacoalcos y Jalapa. Es decir, no es el candidato o la figura avasalladora que arrolla a los opositores. No es así.
Es un tipo que tiene seguidores, sí, pero no le ha alcanzado, desgraciadamente, para que él pueda satisfacer esas ambiciones que tiene. Pues ya nos sobregiramos en cuanto al tiempo, al espacio, y por hoy es todo. Solamente que algo extraordinario suceda, aquí estaremos. Gracias nuevamente por la dispensa de ayer, y Dios mediante los esperamos mañana en la edición número 53 de Política a la Mexicana. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.